Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa por razones de viajes, desplazamientos, que estas cosas pasan ahora y entonces la siguiente intervención va a ser sobre la estratigrafía, la lectura, perdón. Sí, el análisis estratigráfico del Castillo Pambre de los arquitectos Mario Crecente y Jorge Salvador. Mario Crecente y Jorge son los responsables de la restauración de un castillo aparentemente sencillo, pero luego bastante más complejo, con el que yo tuve el placer de colaborar con ellos modestamente en la resolución de algunos de los problemas de interpretación del edificio y nos van a explicar con un caso práctico este análisis estratigráfico de la arquitectura con un edificio que digo que en principio parecía aparentemente muy sencillo y luego, pues como casi todo, terminó siendo menos sencillo. Bueno, Mario, Jorge, gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias Alicia, gracias Fernando, gracias Roberto por la organización, gracias a Edward Cooper por decir que estamos ante uno de los mejores castillos de Galicia y por supuesto a Retuerce por recordarnos que la arqueología todavía tiene sentido, el sentido común ese que parece que hay veces que perdemos. Acércate más. ¿Se oye? ¿No? ¿Hola? ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. ¿Ah, sí? Tienes que estar más cerca. Pues algo pasa conmigo y con el micrófono. Repito, está dando las gracias a Alicia, a Fernando, a Roberto, a Edward Cooper y a Retuerce. Para mí es muy emocionante estar en un sitio compartiendo mesa con Antoni González, para los que venimos de los orígenes del Partal casi, que ya tenemos unos años. Disfrutamos muchísimo de vuestros encuentros, aprendimos muchísimas cosas y sabemos que tenemos en alta estima tu trabajo y lo que aprendimos de ti, ¿no? Yo también quería dar las gracias a la organización por darnos el ambiente adecuado. Veis las lanzas que nos rodean en el extremo, estamos perfectamente integrados ya en el ambiente medieval. Y volviendo a Pambre, decir que somos dos porque Pambre tiene una doble responsabilidad. Era la primera vez que se hacía una intervención de restauración, rehabilitación, poned la palabra que queráis, y como tal el reto era muy complejo. De esa manera lo que os venimos a contar aquí es, de un lado, el proyecto, el plan director y el proyecto, del que nos encargamos en la oficina, y para la dirección de obra llamé a Jorge y, como comprobaréis, fue necesario y el proyecto daba para mucho. Pero para descolocar un poco la audiencia, yo quiero empezar diciendo que soy un pecador. Yo sí creo en el turismo. Yo sí creo en la conexión turismo-patrimonio. Y lo creo desde que era arquitecto de patrimonio provincial, en excedencia ahora, desde que trabajé en la administración de turismo, desde que hice mi tesis defendiendo la idea de que es posible otra relación entre el patrimonio y el turismo y que la mirada arquitectónica tiene mucho que decir, y como profesor de gestión turística del patrimonio. Yo os quiero recordar que el turismo es la primera industria mundial, que este Estado llamado España es segunda o tercera potencia, que crea empleo, etcétera, etcétera, y que en este caso hace el milagro de que cientos de miles de personas vienen caminando desde miles de kilómetros para llegar a Santiago. Y por delante de este castillo cerrado por obras, aunque intentamos hacer visitas, como veréis, pasaron 15.000 personas en un año, estando cerrado, ¿vale? Y esas personas y ese turismo, yo estoy convencido que son una oportunidad para la puesta en valor del patrimonio. Escudarse en el turismo como responsable de todos los males me parece un tópico. El turismo consume lo que se le da, pero es nuestra obligación darle una buena arquitectura, una buena arqueología, una buena historia, un relato. Con una mejor restauración, se pueden hacer mejores turistas. Porque yo recuerdo, como decía McCannell ya hace años, que turistas somos todos. Pero si el turismo es importante, y en este estudio mencionar solo un apunte, este trabajo se hace por nuestra cuenta cuando estamos intentando valorar los usos de Pambre, deciros solo que a nivel estatal el Ministerio de Cultura tiene inventariado más de 10.000 construcciones fortificadas. De esas 10.000, un 30% se podrían llamar castillos. De esas 2.200 construcciones fortificadas que se pueden llamar castillos y que están en los inventarios del Ministerio de Cultura, en Tour España solo están 100. Algo nos estamos perdiendo y depende de nosotros hacerlo. Pero digo, turismo es importante, siento ser un pecador, pero más importante que el turismo es, y antes de nada, es que el patrimonio es un hecho social y es de una sociedad a la que nos debemos, a nuestros vecinos, a nuestros habitantes.
y es nuestra responsabilidad tratar de que entiendan lo que hacemos. Yo os recuerdo que si vuestra abuela no entiende lo que hacéis, es que lo estáis contando mal o no merece la pena lo que hacéis, ¿vale? ¿Cómo abordar eso? 2 palabras mágicas: desde la autenticidad y singularidad, que decía Fernando el otro día, y desde la integridad de los técnicos, de la responsabilidad profesional de intentar hacer las cosas bien, y eso es lo que hemos intentado en Pambre, ¿vale? Vosotros diréis si se ha conseguido o no. Quería pedir si nos pueden apagar las luces, por favor, porque me han dicho que sí. Gracias. Ah, una botella de Albariño que anda por ahí rodando. Pero yo soy muy feo, no pasa nada. Después ponemos las luces otra vez. Documentación, planimetría. Recordar que hay que dibujar todavía, que hay que hacer topografía, que hay que hacer a veces cosas raras, como en este caso. Nosotros cuando empezamos a trabajar nos dicen que subiéramos al castillo por una cuerda, ¿eh? Entonces el único método posible fue usar un dron. Como veis, por la agilidad del piloto duró poco este dron, que terminó cayendo. Hubo que usar un segundo dron, y con el segundo dron conseguimos fotos, planos, sobre todo de la Torre del Homenaje, pero de muchas partes inaccesibles del edificio, porque era un auténtico macetero, ¿vale? Ahí tenéis alguna de las imágenes. No había bebido nada el piloto, es simplemente la falta de práctica inicial que, como digo, contribuyó a un segundo dron. Ahí estáis viendo distintas imágenes del dron. Es una herramienta, tampoco hay que centrarse en esto. Por supuesto, para otros estudios de los que después hablará Jorge, también tecnología de láser escáner. Y con todo esto se componen unas ortofotos, unas primeras aproximaciones para conocer el edificio. Queremos conocer esa construcción. Inicialmente se propone un plan director, pero por temas económicos no se encarga, y al final lo que sucede es que hacemos igual el plan director, pero no lo cobramos. Es un proyecto, pero que tiene todo esto: un estudio histórico, un estudio arqueológico, un estudio de conservación de la vegetación, un tema muy importante para nosotros. En las ruinas siempre hablamos de los edificios, pero no de los árboles, ¿vale? Un estudio planimétrico, un levantamiento, insistir, pequeño matiz también, la nubilación de la tecnología. Una cosa es que uses todas las tecnologías a tu disposición, láser, escáner, fotogrametría, etcétera, pero alguien tiene que dibujar dónde empieza y acaba la ventana, y eso es dibujarlo. Y esa es una decisión que hay que tomar con pensamiento, conocimiento o intentándolo. Por supuesto, hubo un plan de usos turísticos para qué se puede hacer con este edificio una vez rehabilitado, y en función de eso se planteaba el proyecto, y todo esto dio lugar a un proyecto de rehabilitación. Documentación. Si tenéis curiosidad, por favor, no os perdáis un fin de semana leer O Castelo de Pambre, lo siento, está en gallego, de Antonio López Ferreiro, un historiador, el primer historiador de Galicia, que hace una descripción fantástica del castillo y que cada vez estamos más convencidos que novela nada, el 80% es verdad y apenas un 20% es novelado. La historia de cómo los Ulloa recuperan su formal, su solar, su casa, y cómo convencen a sus correligionarios y recuperan su territorio está contada maravillosamente en O Castelo de Pambre, y en un fin de semana, aunque no seáis muy lectores, se asume. Y la documentación no ha terminado. Una compañera del estudio quedó abducida como nosotros y está haciendo su tesis doctoral sobre las marcas de cantería, ¿okay? Fernando siempre nos avisó de no os dejéis seducir por las marcas, la lectura de paramentos es otra cosa. Intentamos hacerle caso, pero una compañera, después de acabado ese trabajo, ha seguido con las marcas. Esas que veis ahí podrían tener algo que ver con el origen. Después os comentaré otra pista. Siempre estuvimos buscando, había premios especiales para el personal de la obra, dónde estaba la marca origen. Lo más parecido a la marca origen es esta, y después se podría comentar. Sobre la historia, un resumen muy acelerado. Esta historia está realizada previamente a intervenir, lógicamente. Ahí veis una primera mención a Palambre en el año 1001. La capilla es el primer elemento construido, la sacralización de un lugar evidentemente mágico, la construcción, su relación con Donas, la construcción primera de la Torre del Homenaje y el primer texto que dice o formal da Casa de Pambre. Gonzalo Ozores de Ulloa es una persona clave de la que volveremos a hablar. Su hijo sigue con la construcción de lo que denominamos primer recinto, eso que veis en colores violetas. Más adelante el refugio inicial del castillo contra la furia irmandiña. Ya os digo de entrada que este castillo no lo derribaron los irmandiños, ya sé que es un topicazo también, pero con ese topicazo partíamos. Además fue muy divertido porque Pambre se tenía por el único castillo que no había sido derribado por los irmandiños. Llegamos a presentar esto a la responsable política de turno y nos dice, no, eso fue el castillo de mi pueblo, no es este. Entonces imaginaros todo lo que puede dar de juego este tema. El punto de partida, como digo, es que no lo derribaron. Lo que no está probado es si lo atacaron o no, pero lo que sí supimos con la lectura de paramentos, y eso es importante, que sí fue modificado y
probablemente en esos fregados afectó a su configuración final. Ahí tenéis la construcción de lo que denominamos segundo recinto o barrera artillera. Más adelante, alteraciones interiores del uso palaciego al uso agrícola. Y, por último, la construcción de la Casa Pazo, esta primera edificación que veis a la izquierda, y las casas de caseros que se completan ya en los años 50 del pasado siglo, con un hórreo de los años 50 del que sabemos autor, cómo se hizo, cuánto costó, etc. Y esta otra casa de caseros, en este caso portugueses, que cuidaron de la instalación en los últimos años. Hubo un conato de restauración de la torre en los años 50 en madera que pereció, y un conato de restauración, todo esto entre comillas, de la iglesia, que fue un intento de cambiar el pavimento y la portada. Este trabajo es de Julio Vázquez, y Julio, el historiador, profesor de la USC, es además una persona relevante porque nació al lado del castillo y digamos que su pasión está vinculada al estudio de este castillo. Desde el ámbito territorial y sobre el plano de Elisa Ferreira Priegue, Boletín Auriense, ahí tenéis un trazado de los caminos medievales en Galicia, y esa primera línea que aparece es el camino francés. En ese camino francés está Pambre, esa es la ubicación del castillo. Minúsculo error de Elisa es ponerlo a la derecha, al este en vez del oeste, pero este es el castillo, este es el puente y esta es la conexión. Y en el trazado, en la protección del Camino de Santiago francés, Patrimonio Mundial, el castillo de Pambre y su entorno están incluidos dentro del bien. ¿Okay? En el territorio histórico del Camino de Santiago francés, el castillo de Pambre forma una parte importante, relevante. Y no precisamente por lo bien que los Ulloa trataron a los peregrinos en su época, más bien todo lo contrario, pero dejémoslo correr. Muy cerquita de Pambre está la iglesia de Vilar de Donas, en la que también trabajamos hace ya bastantes años en su restauración. Y entrando a la iglesia de Vilar de Donas, en la capilla lateral izquierda hay un baldaquino que tiene ese remate. ¿Os fijáis en el remate? Este remate es anterior a la construcción del castillo. Y esa es la imagen icónica del castillo. Decía Mr. Cooper que hay que buscar un sitio desde el que todo se ve. Bueno, este es el sitio desde el que todo se ve, esta es la esquina en la que el camino medieval gira y optas por irte hacia el Camino de Santiago o por subir al castillo. Esa imagen icónica está ahí, ¿verdad? Bueno, los castillos también son albergue de sueños o de hipótesis. Yo tengo las mías. Ya sé que puede ser una falacia, pero a mí me divierte, me entretiene y invito a la sala que me ayude a saber si es verdad o no. Gonzalo Ozores de Ulloa está preso en Francia después de esa guerra sucesoria en la que se alía con el bando perdedor, y yo tengo la extraña convicción de que en el viaje a Francia, en su permanencia o en su vuelta, ve algo, imagina algo para construir un castillo de planta cuadrada con su torre central doble de alto, con una fortificación de planta cuadrada con 4 torres cuadradas en sus bordes, etc. ¿Dónde está ese modelo? ¿Dónde está esa idea original? Aunque la realidad, como veis, no es. La realidad se adapta al sitio, a la cantera, al río, pero me gusta soñar que hubo un modelo para construir Pambre y para hacer esa belleza. Pero no lo digo yo, ni lo dice Cooper. Este es un documental del año 29. ¿Veis el titular? El más bello ejemplar de la arquitectura militar en Galicia, y ahí tenéis un breve vídeo de cómo se conservaba el castillo. La imagen de ruina vegetada o de construcción y naturaleza es muy presente y es uno de los leitmotivs que nos persiguen en todo ese tiempo que estamos elaborando estudios, propuestas para desembocar en el proyecto y en el resultado final. Es muy breve. Veis la portada de entrada y aquí termina el vídeo. Pues bien, ¿cuáles eran las propuestas de proyecto? Entrando en materia ya. Primero, desde el punto de vista de arqueología, comentaba antes Camila, nadie excavó esto previamente. Hay que excavar y hacer el proyecto, ¿no? Esta es la realidad. ¿Qué se proponía originalmente? Excavar en área toda la torre del homenaje, el primer recinto, capilla y poterna, consolidar los hallazgos, control de todas las actuaciones que afectasen a estructuras, muros, subsuelo y, por supuesto, la excavación arqueológica se fue mucho más allá, porque, como bien decía mi confronte, el señor Retuerce, cuando empiezas a trabajar y quieres saber lo que hay, eso no se puede delimitar por una cata o por una condición. La arqueología fue mucho más allá y, entre otras cosas, nos ha dado al castillo 1000 y pico años más de historia. Este castillo no nace en el 1001, nace en época prerromana y hay datos, pruebas, podríamos hablar de materiales, de una colección de metales inaudita, de un puñal de antenas, de lo que comían, bueno, la historia sería muy larga, pero la arqueología se reveló fundamental para el proyecto. Vegetación, ¿veis estos árboles? ¿Veis este árbol? ¿Veis este cerdeira en galego, perdón, este cerezo?
Esos árboles han sido restaurados. Todos estos árboles han sido restaurados. Se protegieron las estructuras con raíces, se hicieron podas selectivas por personal especializado. Los árboles se han quedado de forma manifiesta. Y os puedo asegurar que este cerezo, ¿verdad, Jorge?, costó Dios y ayuda que se quedara, pero forman parte de la imagen, de la esencia del castillo y se han quedado. De eso iba esa intervención. Se eliminó la vegetación mayor que afectaba a estructuras, pero no se tocaron las pátinas. Ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la lógica lo permitía. En las estructuras hubo dos grandes intervenciones en esta esquina y en este ámbito, de reposición, recolocación, algún tratamiento parcial y salvando aquellas que afectaban a la estabilidad de la edificación, el resto de las situaciones de fisuras, grietas, desmontes, etcétera, como veréis, se consolidaron. En las cubiertas, sobre todo en la edificación que se rehabilita y se integra en todo el proceso, se parte de las recomendaciones del IPC en cuanto a conservación y gestión. La idea de rehabilitación es que estas edificaciones residenciales alberguen los servicios básicos para favorecer el uso, interpretación, conservación y gestión de la edificación y pensar en cómo se presenta este castillo. Cuando llegamos allí era inaccesible, gran parte de los trabajos de estudio y documentación no se podían hacer por esa condición y uno de los objetivos es que hubiera una serie de estructuras que muy escatológica o singularmente llamamos Ulloa Systems, que eran unas plataformas diseñadas a partir del escudo de los Ulloa, etcétera, que permitían, con un elemento reciclable, desmontable y adaptable a futuros usos, resolver la accesibilidad a lo que sabíamos y, lo más difícil, a lo que no sabíamos cuando hicimos el proyecto. Por supuesto, equipar unas instalaciones básicas, bueno, una obviedad, Galicia, ni agua, ni luz, ni saneamiento, ni instalaciones, nada va a funcionar si no hay eso. Ese trabajo sucio exige saber cómo, por dónde va, en cómo se integra y, sobre todo, integrar en el presupuesto. Y, por último, conocer. En toda la idea del proyecto está conocer. Y de ese conocimiento nace la lectura de paramentos, porque la lectura de paramentos es importante en sí misma, pero es mucho más importante desde mi punto de vista en el momento en el que nos empieza a ayudar a contar una historia, a saber cómo fue ese edificio, a probar o intentarlo si irmandiños o no existieron y pasaron por allí, cómo fue la evolución constructiva de ese edificio y que al final el edificio pueda tener un relato que mi abuela entienda. De lectura de paramentos va a hablaros ahora Jorge. ¿Se oye? Sí. Buenos días, gracias a todos. Lectura de paramentos. Se ha hablado antes aquí ya bastante de metodología. Apuntaré alguna cuestión que se ha utilizado para este trabajo, a diferencia de lo expuesto. Pero mi intervención quisiera que dejara claro por qué llamamos a Fernando para trabajar con nosotros en esta lectura. Bien, veis que toda esta intervención se plantea como una declaración de intenciones, pues el conocimiento próximo del edificio no lo tenemos. Estamos en obra y estamos accediendo a zonas que era imposible acceder, ¿no? Entonces nos encontramos con paramentos pues que, como veréis en un momento, tienen mucha complejidad para nosotros y, sin embargo, tenemos una propuesta de intervención que se basa en que el edificio sea visitable, pero visitable para poder seguir siendo investigado. Entonces, ese es el objetivo. Hay una intervención, como avanzaba Mario, de ejecución de unos recorridos, de unas pasarelas que nos debieran de permitir seguir abundando en el conocimiento y profundizando en el conocimiento de este edificio. Bien, entonces, a la vista de estos paramentos, llamamos a Fernando, que nos hace pues una primera recomendación básica, que es precisamente esa lectura, nos la confirma, esa lectura de paramentos, que nos puede llegar a confirmar pues si el castillo de Pambre es un modelo emblemático de castillo medieval, como se venía diciendo, y otra de las cuestiones también es si la iglesia es realmente, la iglesia que vemos en el recinto de Pambre es realmente del siglo XI. Bien, hay una serie de elementos característicos que, bueno, que arrojan pues algunas hipótesis
como la Torre del Homenaje, que siendo exenta, con acceso elevado, pues va a estar protegida por ese recinto principal, ¿no? En donde, bueno, pues luego veremos que se produce una secuencia de ocupación que nos va a interesar. Pero en principio en la Torre del Homenaje ya nos presenta, en esta estructura que vemos aquí de remate, ya nos presenta varias dudas, ¿no? Porque vemos unas pilastras, vemos unos remates y unos escalonamientos que nos hace plantear que hay 3 reformas. También aportación de Fernando, pues es que hay otras referencias de torres muy similares a esta que pueden datarse en el 13 y en el 11. El recinto principal, como veis, se ven pues, estructuras de remate vistas, en este caso en una torre que resulta ser y se descubre durante las obras, que es la torre aljibe. Esta era una de las grandes incógnitas, saber dónde se tenía aprovisionada el agua o acopiada. Pues en el transcurso de las obras nos aparece el aljibe y también nos aparecerá un pozo aljibe dentro de este recinto principal. Como ya veis un poco por aquí, pero mejor seguimos en las diapositivas para avanzar rápido, vemos que hay bastante confusión en los paramentos interiores, vemos rastros de diferentes cubiertas, diferentes configuraciones de cubierta, incluso elementos que nos llaman la atención, pues como este recrecido que nos aparece aquí, ¿no?, a la vista. Un poco más de esta complejidad de este recinto, esta complejidad interior del recinto principal, ¿no? Escaleras que están marcadas en los muros, parladoiros, como les llamamos nosotros, pues que parece que están en contradicción unos con otros, ¿no? O incluso pues salidas al exterior del recinto, poternas que de medio arco que parecen apoyarse en las torres, incluso accesos a torres que están espacialmente perfectamente resueltas en su interior, pero que no tienen accesos más que unos que aparecen mal hechos y recientes, ¿no? Bueno, uno de los primeros abordajes pues es el dibujo, y se dibuja pues esto, la estereotomía, ¿no? Con estos dibujos que salen de la ortocomposición, luego, ¿no?, de la fotográfica, pues va a ser el elemento principal de trabajo para la toma de datos, el trabajo de campo. Aquí, bueno, pues apuntar eso que os avanzaba antes, ¿no? El proceso metodológico. Poco más que decir que lo que nos avanzaba Camila en cuanto a todo el proceso, la identificación de las unidades estratigráficas, y poco más que decir, pues simplemente que se aporta una visión o un análisis del sistema estructural y del sistema funcional. El sistema funcional pues nos va a relacionar pues diferentes unidades estratigráficas, unas que nos aparecen como en esta pared o en este paramento interior del recinto principal, y que tienen su correspondencia o no en la Torre del Homenaje. Entonces, esto es importante para establecer, pues, como veis en este dibujo, no sé si se ve muy bien, pero bueno, hay diferentes niveles de apoyo, pero que son incompatibles entre sí. Hay contradicciones entre una escalera que sube supuestamente al adarve, pues con un parladoiro, o contradicciones también, como vemos por aquí, entre un parladoiro y otro que había por aquí, ¿no? Que no quedó resuelto con una supuesta reforma. Bien, del método, pues Harris, pues ya lo conocéis, ¿no? Ya se os ha hablado ahí de él. Simplemente insistir en que se introduce esta otra análisis estructural
y funcional. Esto da lugar pues, a este tipo de análisis y de resultados. En este caso, pues estamos viendo el análisis estructural. En detalle, pues apuntar pues, este parámetro que veíamos antes en el dibujo, pues ya un poco leído, ¿no? Y pues ya la organización de las unidades estratigráficas. Vemos en azul pues la básica, ¿no? En el caso de Pambre estamos trabajando con esta peculiaridad que tenemos a lo mejor en Galicia, que trabajamos con canterías. No tenemos los morteros para ver cuáles son las diferencias entre unas unidades u otras, cuáles son las reformas. Pero tenemos que leer el enjarje de las diferentes fábricas, ¿no? Eso es nuestra pauta. Entonces, como aquí veis, en azul sería pues la lectura básica, esa lectura a la que nos referíamos como la que define la arquitectura inicial del edificio, el proyecto inicial del edificio, ¿no? Todo lo que va a mayores pues serán reformas, ampliaciones, mejoras defensivas, ¿eh? Entonces, bueno, otra manera de verlo, en este caso, pues vemos aquí la torre del homenaje pues desplegada, ¿no? O sea, un alzado a continuación de otro, para ver las relaciones, pues por ejemplo en este caso, de las estructuras o de las huellas que dejaron en la fábrica de cantería, en los sillares, pues las cubiertas que tuvo adosadas. Lo mismo, en este caso, pues para el paramento interior del recinto principal. Bueno, como resumen, pues adjudicamos unas fechas a cada color, pero bueno, que como decía, como hoy escuchamos antes aquí, a lo mejor lo que es la datación precisa no es el objetivo del estudio estratigráfico, a lo mejor es más pues de historiadores o de otro tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, tenemos el trabajo de Julio, pues que lo encajaríamos en estas fechas. Para finalizar, pues tenemos en todo ese trabajo de dibujo, de levantamiento, de representación de los sillares de las fábricas, pues nos permite pues hacer hipótesis de cómo pudo haber sido en diferentes momentos esta construcción, ¿no? Y para terminar, presentar lo que se hizo, en este caso a través de las fotografías de Juan Rodríguez, compañero que estudió con nosotros arquitectura, pero inteligentemente se dedica a la fotografía de la misma, yo creo que le va mucho mejor así, y que es un fotógrafo reputado y que tiene ojo para ver las cosas, ¿no? A través de él veis las imágenes que os comento con alguna idea. Restauración ambiental y natural, ahí hay restauración ambiental y natural. Aquí hay torre, recinto, barrera, iglesia, era, yacimiento arqueológico, color, gules. Aquí dice bienvenidos. Aquí podríamos cantar aquello de tocar madera de Manolo Tena, pero en este caso tocar primer recinto, tocar fortificación. Aquí citar a Fernando, lo importante es conocer, no siempre reconstruir. Las plataformas son un objetivo claro para conocer lo que no sabíamos al principio y contar lo que hemos aprendido. Esto podría ser Stairway to Heaven. Desde aquí se ve el camino, pero se podría ver Santiago, según los estudios de visibilidad, en concreto Monte do Gozo, se vería desde aquí. Vuelvo a citar a Fernando, la ruina es una fuente de conocimiento, nunca como aquí, el pozo, las pasarelas, la plataforma de palacio, los parladoiros, las chimeneas, la torre que se cepillan los constructores del casero para construir la casa palacio que está llena de las marcas que venían de aquí. Esta ruina cuenta muchísimas historias. Y por supuesto, contar. Esta es la portada del libro que está ahora en imprenta, que espero que tengáis dentro de poco, si os hacéis con él, que se llamará Castillo de Pambre, libro de visita. Solo una cosa para terminar. Cuando restauramos, actuamos sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve. Y eso es lo más difícil. Nosotros quisimos que lo que no se ve viva, para que otros, vosotros, podáis mirarlo.
Nada más. Gracias. Por cierto, hemos colgado un resumen del trabajo de lectura de paramentos en la web. Está accesible en esa dirección. Si queréis una consulta más técnica y detallada, aquí en crecentesasociados.info paramentos Pambre tenéis un resumen con todos los planos, estudios, procesos, método, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. Gracias. Muchísimas gracias.